Buenos días niños, de nuevo bienvenidos a nuestra clase de matemáticas y continuamos con el tema de los números decimales. Entonces la clase pasada aprendimos cómo comparar un número decimal con otro, cómo saber cuándo es mayor que, menor que o igual a. Hoy vamos a hablar de las aproximaciones, pero primero debemos saber qué es aproximar un número decimal. Es acercarlo a una cifra más pequeña, es decir, reducir la cantidad de cifras decimales cuando no las necesitamos. Entonces veamos un ejemplo. Primero vamos a aproximar a la parte entera y luego vamos a aproximar a las décimas. Por ejemplo, tengo el número 2 unidades y 76 centésimas. Para aproximar un número decimal, lo más apropiado, lo más fácil es utilizar la recta numérica. Lo vamos a acercar. Para poderlo realizar debemos tener en cuenta que los números decimales en la recta numérica utilizamos una unidad y siempre la vamos a partir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Una unidad. La mitad de la recta será el 5, ¿cierto? El espacio 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces debemos tener en cuenta que si la cifra está antes de la mitad, es decir, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, siempre se aproxima a la cifra anterior, es decir, me devuelve. Y si está después de la mitad, es decir, en el 6, en el 7, en el 8 o en el 9, lo aproximo a la cifra siguiente. ¿Y qué sucede si esa cifra está exactamente en la mitad? Entonces lo puedo aproximar a cualquiera de los dos, al que más me convenga. Pero en general lo aproximamos a la cifra siguiente. Entonces, recuerda, si la cifra decimal está antes de la mitad, es decir, antes de 5, lo aproximamos a la anterior. Si está después de 5, la aproximamos a la cifra siguiente. Y si está en la mitad, lo más conveniente es aproximarlo a la cifra siguiente. ¿Cómo así? Apliquémoslo en este ejemplo. Entonces el número 2,76, 2 unidades y 76 centésimas, lo vamos a aproximar a las décimas. ¿Qué quiere decir aproximar a las décimas? Es decir, que ya no deben existir centésimas. Vamos a eliminar las centésimas. Entonces utilizamos una recta numérica. Como siempre, partida en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. ¿En dónde comienza? En la unidad 2. ¿Y qué va después de la unidad 2? La unidad 3. Es una recta numérica que va de 2 a 3. Ahora ya ubicamos la parte entera. Ahora vamos a ubicar la parte decimal, 76 centésimas. 76 va de 10 en 10, entonces vamos a dar los saltitos de la rana hasta llegar al 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vamos a marcar que el 76 está entre el 70, ¿cierto? Esta es la raya 70 y esta es la raya 80. Está entre 70 y 80. Vamos a dividirla en 10 partes iguales del 70 al 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. ¿Dónde quedará 76? Entonces 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76. Ahí quedó el puntito 76. Entonces veamos. Ese puntito quedó más cerca de 70 o de 80.
vean muy bien, quedó más cerca de 80. Quiere decir que la aproximación a las décimas, es decir, que vamos a desaparecer las centésimas, es igual a 2 unidades, la unidad se conserva igual, y lo que cambia es la parte decimal. Como quedó más cerca a 80, bueno, pero si lo escribimos así, no tendría sentido decir que quitamos las centésimas. Pero recuerden que la clase pasada aprendimos que un número decimal, si termina en 0, el 0 no tiene valor. Es decir, que la aproximación de 2,76, 2 unidades y 76 centésimas, aproximarlo a las décimas, está más cerca de 2,8. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el número 14 unidades y 93 centésimas. Y entonces de nuevo lo vamos a aproximar a las décimas. ¿Qué es aproximar a las décimas? Es decir, que ya no vamos a necesitar el decimal centésimas, solamente debe quedar la parte entera y las décimas. Para poderlo aproximar, entonces recuerden, realizamos una recta numérica, la partimos en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Y veamos, comienza en la unidad o en el entero 14 y va hasta 15, porque después de 14 viene la unidad 15. Ahora vamos a ubicar 93. Para que sea 93, cada una debe valer 10, ¿cierto? Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí está. Y esta la vamos a dividir en 10 partes iguales. Bueno, ¿y qué es esto? De 90 a la unidad 15, ¿cierto? Porque la unidad que sigue es la 15. De 90 a 100, pero sigue la unidad 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Bueno, vamos a ubicar 93. ¿En dónde quedará el puntito 93? Ya sabemos que este es 90 y que este es 100, ¿cierto? Entonces 90, 91, 92, 93. ¿Cierto? Veamos, ¿el puntito quedó más cerca de 90 o de 100? Que al llegar a 100 ya sería la siguiente unidad, que es la unidad 15. Pero vemos que quedó más cerca de 90, ¿cierto? Entonces la aproximación más cercana a las décimas es, recuerden, la unidad se conserva, quedó 14 unidades y 90, pero recuerden que al terminar en 0, el 0 en los números decimales no tiene valor. 90 es lo mismo que 9. Entonces, 14,93, 14 unidades y 93 centésimas, al aproximarse a las décimas, está más cerca de 14,9. Bueno, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a aproximar a las unidades, es decir, que no vamos a dejar cifras decimales. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 6 unidades y 25 centésimas. Bueno, entonces nos da la instrucción que a las unidades aproximemos a las unidades. Es decir, que va a desaparecer la parte decimal, las centésimas. Entonces necesitamos una recta numérica. La partimos en 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Bueno, ¿en dónde comienza esta unidad? En la unidad 6 y va hasta la unidad 7.
Ahora vamos a ubicar a 25 centésimas. Entonces, para que sea 25, cada rayita vale 10, ¿cierto? Entonces, 10, 20. Aquí está, 20. ¿Y cuál seguiría? 30. Esta parte es la que vamos a dividir en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Y vamos a ver dónde quedará el puntito 25. 21, 22, 23, 24, 25. Quedó exactamente en la mitad. Entonces, ¿qué dijimos? Que si quedaba en la mitad, se aproxima a la siguiente. Es decir, que se aproxima a 30. Si fuera a las décimas. Pero como nos pidieron a las unidades, entonces, ese puntito está más cerca de 6 o de 7. De 6, ¿cierto? El puntito quedó más cerca a la unidad 6. Entonces, a las unidades es igual a 6. Y a las décimas, de una vez, la misma cifra a las décimas, ¿cómo quedará? Recordemos, la unidad se conserva igual, 6, y al aproximar a las décimas quiere decir que las centésimas desaparecen. Solo debe quedar una cifra decimal que es la décima. Entonces veamos, el puntito quedó más cerca de 20 o de 30. Recuerden, dijimos en la mitad. Cuando queda exactamente en la mitad, se aproxima a la mayor, es decir, a 30. Y nos quedó 6,3. Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos 15,81. Entonces, lo vamos a aproximar primero a las unidades. Y de una vez lo vamos a aproximar a las décimas. Es decir, que primero vamos a eliminar toda la parte decimal, nos debe quedar solo un entero. Y luego vamos a eliminar un decimal y nos debe quedar solo un decimal. Bueno, entonces realizamos una recta numérica. La partimos en 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Bueno, ¿en dónde comienza nuestra recta numérica? En la unidad 15 y va hasta la unidad 16. Bueno, vamos a ubicar ese puntito donde quedará. Entonces, 81, para llegar a 81, cada saltito vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, quiere decir que nuestro puntito va a quedar entre 80 y 90. Para poderlo ubicar, vamos a dividirlo en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Y vamos a dar un saltito para llegar a 81. Estoy en 80, 81. Aquí quedó el puntito. Entonces, primero a las unidades quiere decir que no van a quedar parte decimal. El puntito quedó más cerca de la unidad 15 o de la unidad 16. Ah, quedó más cerca de la unidad 16. Entonces, 15,81 al aproximarlo a las unidades es igual a 16. Ahora veamos aproximándolo a las décimas. Quiere decir que solo debe quedar un decimal. Cuando debe quedar un decimal, la parte entera se conserva igual. Entonces, 15, coma. Y ahora, el puntito en las décimas quedó más cerca al 80 o al 90. Al 80, ¿cierto? Como quedó más cerca al 80, entonces es 8. ¿Por qué es 8? Porque recuerden que un número decimal cuando termina en 0, el 0 no tiene valor. Y así quedó solamente
un decimal, es decir, décimas. Bueno, veamos unos últimos ejemplos con cifras más grandes para que comprobemos que con cualquier cifra se puede aproximar en los números decimales. Por ejemplo, tenemos el número 78,55. 78 enteros o 78 unidades y 55 centésimas. La instrucción es aproximarlo primero a las unidades y después a las décimas. Se puede aproximar mentalmente, pero para que haya precisión utilizamos la recta numérica. La recta numérica nos facilita la aproximación. Entonces realizamos una recta numérica, la partimos en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 10. ¿Y cuáles son las unidades? Comienza en la unidad 78. ¿Y quién va después de 78? 79. Para poder llegar a 55, cada saltito debe valer 10. Entonces comienzo y digo 10, 20, 30, 40, 50. Comienzo aquí y esa es 50, la centésima 50 hasta la centésima 60. La vamos a dividir en 10 partes para ver en dónde queda la 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Vamos a ver dónde quedará el puntito 55. Vamos en 50. 51, 52, 53, 54, 55. Quedó en toda la mitad. Entonces recuerden que cuando queda en la mitad, si cualquiera, sea décima, sea centésima, se aproxima a la mayor. Entonces primero vamos a ver en las unidades. El puntito quedó más cerca de 78 o más cerca de 79. Bueno, entonces 50 era la mitad, se pasó un poquitico. No importa, así se pase por una milésima, se aproxima a la siguiente. Entonces quedó en las unidades más cerca a 79. Es decir, que 78,55 al aproximarlo a las unidades, a la parte entera, es 79. Ahora, al aproximarlo a las décimas, es decir, quitar las centésimas. Cuando es a las décimas, se conserva la parte entera, es decir, 78 queda igual. Coma, y ahora vamos a mirar si el puntito quedó más cerca de 50 o de 60. Es decir, al quedar en décimas, quedó más cerca de 5 o de 6. Quedó exactamente en la mitad. Entonces, aproximamos a la mayor, 78,6. 78 unidades y 6 décimas. Bueno, chicos, entonces espero que haya quedado claro el tema de la aproximación, que es muy necesaria para más adelante realizar redondeo y operaciones con números decimales. Les deseo un feliz día.